Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a dar inicio el día de hoy a la clase que tenemos. Continuamos con nuestra serie sobre la santidad, que significa vivir apartados para Dios. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre santidad en el hablar. Amén. Ya que igualmente lo que hablamos es parte de nuestra santidad externa, de la santidad que practicamos con el cuerpo. Así que les voy a pedir que me acompañen a nuestro texto base, que se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios 4:29, por favor. A ver, si no tienen ayuda, por favor. Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. So aquí encontramos el consejo del apóstol Pablo, donde dice ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas. Amén. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, la santidad es algo que a Dios le interesa, es importante para Él y es una santidad completa. Dice la palabra de Dios que es una santidad que debe abarcar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que en el caso de hoy, como ya les había comentado, vamos a estar estudiando sobre la santidad concerniente al hablar o con la boca. Lo interesante sobre el hablar es que funciona como un termómetro espiritual. Amén. Una vez más, como usamos la boca, como usamos la lengua, funciona como un termómetro espiritual. ¿Por qué? Porque según cómo usamos la lengua, demostrará la condición de santidad que mantenemos en el corazón. Este principio lo enseñó Yeshua. Vamos a ir a Mateo, capítulo 12, versículos 34 al 37. Vamos a ver con la Biblia a lo que me refiero como un termómetro espiritual. Mateo 12, 34 al 37. Generación de víboras, como podéis hablar lo bueno siendo malos, porque la abundancia el corazón habla la boca. El nombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y del hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Muy bien, gracias, Yoshi. Entonces, hermanos, podemos ver en este pasaje donde Yeshua está declarando unas palabras que suenan duras, porque lo son. Y en este caso le está hablando a la élite religiosa, a aquellos que se consideraban maestros del pueblo judío, a aquellos según expertos en la palabra de Dios. Y aquí Yeshua enseñó que según lo que abunde en nuestro corazón o en nuestra mente, que recuerden que cuando la Biblia habla del corazón se refiere a la mente donde están los pensamientos,
Entonces, lo que abunde en nuestra mente, en nuestro corazón, será lo que sale de nuestras bocas. Y es por eso que el texto dice aquí que si el corazón está lleno de cosas buenas van a salir. Pero si está lleno de cosas malas van a salir. Tan crucial es mantener una santidad en el hablar, porque de acuerdo a las palabras de Cristo, dice el texto que seremos justificados o condenados según el uso que le demos a la lengua. Ahí dice el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, hermanos, en la manera que utilizamos la lengua puede afectar nuestra salvación. Y es lo que el texto aquí nos está enseñando. Y por eso es de que el día de hoy vamos a enfocarnos en la santidad con la lengua, santidad con la boca o santidad en el hablar. Y el primer punto de hoy, con el que vamos a comenzar el estudio, la lengua carnal sin santidad. Vamos a ver cómo es que la Biblia describe a aquellas personas que no guardan santidad con la lengua. Ahora, cuando usamos el término carnal, lo aplicamos como lo usa las escrituras. La palabra carnal es la característica en el ser humano que se inclina a los deseos carnales. Amén. Entonces, cuando hablamos de una persona carnal, es aquella persona que vive obedeciendo sus instintos carnales. ¿Qué son estos deseos carnales? Son apetitos o instintos que todos experimentamos que se inclinan a las cosas que la palabra de Dios cataloga como pecado. Entonces, creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado cómo la carne se inclina al mal, se inclina a las cosas que la palabra de Dios declara como pecado. Y es bien interesante porque son cosas que a veces no aprendemos, sino son cosas que ya naturalmente hacemos. Por ejemplo, yo he experimentado con mis hijos que ellos son niños, no se les ha enseñado a mentir, pero ellos mienten. ¿Por qué? Porque es algo que ya está en nuestra carne, ¿verdad? Son las inclinaciones al mal y a esto lo que llamamos la carnalidad del ser humano. Entonces, uno de los miembros de nuestro cuerpo o carne que le gusta actuar en lo malo es la lengua. Y es por eso que estamos tocando este punto. Así que vamos a ir a Santiago, al apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 2 al 8, por favor. Santiago 3, 8, disculpe, Santiago 3, 2 al 8, por favor. ¿Quién me puede ayudar? A ver, hermanos, ¿quién me ayuda? ¿No lo encuentran? Lo estoy buscando. Aquí tengo Santiago Sí, 3 del 2 al 8. porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo.
Irán también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Amén, hermano. Aquí podemos ver las palabras que igualmente son palabras fuertes del apóstol Santiago, hablando sobre la lengua. Y en este caso escribió que ningún hombre puede domar o controlar la lengua. Ahora, esto obviamente no es literal, o sea, no está diciendo que no existe ningún ser humano. De lo contrario, si fuera literal, entonces la Biblia no mandaría controlar la lengua, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos indica, nos enseña que Dios no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Por lo tanto, si Dios pide que nos abstengamos de usar la lengua para cosas corrompidas, indica que sí se puede domar, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual el apóstol Santiago está indicando que no existe ningún hombre que puede domar la lengua es porque lo que está aplicando aquí el apóstol es la hipérbole. Amén. Ya hemos hablado de este término hipérbole, pero para los que quizás nunca la han escuchado, la hipérbole es una figura literaria que se usa para enfatizar un punto con exageración lingüística. Amén. Una vez más, la hipérbole es una figura literaria que se usa para enfatizar un punto con exageración lingüística. Les voy a dar un ejemplo que me imagino muchos de ustedes lo han escuchado cuando usamos la expresión me muero de hambre. Ahora, esta expresión me muero de hambre es una hipérbole. ¿Por qué? Porque no es literalmente que la persona en ese momento está muriendo, sino que significa que tiene mucha hambre. Y una manera de decir tengo mucha hambre es me muero del hambre, es una hipérbole. Entonces, miramos qué es lo que está aplicando el apóstol Santiago cuando dice que ningún hombre puede controlar su lengua, está exagerando para cautivar nuestra atención en este punto tan importante. Por lo tanto, no se debe interpretar literalmente, sino simbólicamente como una figura literaria. El punto de este pasaje es reconocer el gran potencial de la lengua para hacer el mal cuando el hombre o la mujer es carnal y le da rienda suelta a su lengua. Ese es el punto que quiere transmitir el apóstol, que tengamos cuidado con la lengua, porque como dice aquí que la lengua puede encender la naturaleza hablando simbólicamente. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Versículos 12 al 14, por favor. Romanos 3, 12 al 14. Pero hermanos, ¿quién me ayuda? Romanos 3, 12 al 14. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron útiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien
siquiera uno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Amén, hermanos. Entonces, en este caso tenemos al apóstol Pablo escribiendo sobre la condición de la boca de aquellos que no guardan su lengua en santidad. En otras palabras, así es como es la boca de aquellos que son carnales. En este caso, miramos que el texto compara la garganta de estas personas carnales como un sepulcro abierto por la razón de que cuando ellos usan la boca para mal, atraen muerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está aquí enseñando sobre la condición de la boca de aquellos que no guardan santidad, que no tienen cuidado con las palabras que salen de su boca. Dice aquí el versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. Y creo que todos nosotros aquí en nuestra vida hemos conocido quizás a personas que son así, que cada vez que hablan, obviamente son personas que no tienen temor de Dios y cuando hablan muchas malas palabras, maldicen, hablan cosas indebidas y es porque es lo que tienen en el corazón. Recuerden lo que enseñó Yeshua, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene la santidad de Dios en su mente, sus pensamientos, obviamente, sus instintos carnales lo van a inclinar a hacer y hablar cosas malas. Y esto también lo va a volver a confirmar la palabra. Vamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 18, versículo 7, por favor. Proverbios 18, 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se Proverbios lo 18, 7. Oh, 18, ok, perdón. 18, 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Amén. So aquí pueden ver que dice la boca del necio. Amén. Cuando la palabra de Dios habla del necio, habla de aquella persona que escucha los consejos, escucha la palabra de Dios, pero la ignora, no quiere. Esa es una persona necia. Entonces dice aquí que la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lanzas para su alma. Entonces aquella persona que habla mal, que utiliza su boca carnalmente, va a traer y va a causar que su vida caiga en ruina, sea quebrantada. Entonces, podemos encontrar aquí este principio una y otra vez, de que es importante tener santidad con el hablar. Ahora, una de las maneras en que la lengua se usa neciamente y para maldad es en mentira y murmuración. Una vez más, una de las maneras que más frecuente las personas usan su lengua para la maldad, para lo malo, es en mentira y murmuración. Vamos a ir a unos pasajes bíblicos para comprobar lo que sucede con estas cosas, con la mentira y la murmuración. Vamos a Proverbios, capítulo 12, versículo 22, por favor. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová.
pero los que hacen verdad con su contentamiento. Amén. So, fíjense aquí lo que dice, los labios mentirosos son abominación para Jehová. Ahora, esta palabra abominación es una de las palabras más fuertes en el vocabulario hebreo, porque da a entender que es algo que da asco, ¿verdad? Una abominación es algo que da asco, algo que rechazamos porque no nos gusta. En este caso dice que aquellos que son mentirosos es algo que a Dios no le agrada, es algo que le causa asco a Dios. Y dice por el otro lado, pero los que hacen o hablan verdad, dice que tienen su contentamiento. Entonces, lamentablemente, vivimos en un mundo carnal y muchas personas por diferentes motivos o razones practican la mentira. Quizás no quieren quedar mal, llegan tarde y ponen excusas, mienten o algo, por ejemplo. Entonces, la mentira es algo que le causa asco a Dios. Y como hijos de Dios debemos evitar la mentira. ¿Por qué? Porque recuerden que somos representantes de Dios. En el estudio pasado descubrimos el significado verdadero del tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano o no llevarás su nombre, hablando de ser representantes con Dios, o más bien representantes de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos evitar la mentira porque eso es santidad en el hablar. Vamos a ir a Apocalipsis para que veamos cuál va a ser la consecuencia de aquellos que practican la mentira. Apocalipsis 21:8, por favor. Apocalipsis 21:8. A ver, hermanos, ¿quién me ayuda? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, hermanos. Fíjense aquí este grupo de personas que menciona la palabra. Y menciona a los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Y en este grupito están los mentirosos. Así que, según lo que dice el texto, todos estos tipos de personas, incluyendo los mentirosos, dice que tendrán su parte en el lago de fuego, en la segunda muerte. Así que es algo grave. La mentira o el no guardar en santidad nuestra boca, nuestra lengua, es algo grave. ¿Por qué? Porque, como les digo, puede afectar nuestra salvación. Y ahora vamos a ir a Judas, el apóstol Judas. Judas nomás tiene un capítulo, eso es el 1. Vamos a leer los versículos 14 al 16, por favor. El apóstol Judas. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando
a las personas para sacar provecho. Amén. So, pueden ver aquí, hermanos, que dice que el Señor va a hacer juicio contra las personas que describe aquí, los que son murmuradores. Murmurar es andar hablando de las personas, diciendo cosas indebidas. A veces son cosas que no son ciertas, son mentiras. Hay veces que puede ser verdad, pero se dice para hacer algún daño, algún mal. Estas son las personas murmuradoras. Dice, cuya boca hablan cosas infladas. Amén. Entonces, podemos ver, hermanos, que para Dios es algo serio cómo usamos la boca, la lengua. No es algo que se debe tomar a la ligera, porque como ya leímos en los textos, según lo que dijo Yeshua, según nuestras palabras vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Entonces, no sé ustedes, hermanos, pero yo quiero guardar mi santidad en el hablar para no pasar por juicio. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? ¿Una pregunta, comentario, hermanos? This ¿No? is No, todo muy claro. Perfecto. Entonces vamos a continuar el punto número 2. Santidad en el hablar. Ahora sí vamos a ver lo que dice la palabra sobre cómo guardamos la santidad con el hablar. Ya que hemos visto varios ejemplos de cómo una lengua carnal se comporta, ahora voy a dirigir la atención en cómo podemos conducir la lengua en santidad. Y para esto, les voy a pedir que me acompañen a la carta de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 9. Colosenses 3, versículos 8 al 9. Ok. Adelante, Yoshi. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maldicia, blasfemia, palabras Honestas. deshonestas de vuestra boca. No mintéis los unos a los otros, habiéndonos Despojado. despojado Ajá. Del viejo hombre con sus hechos. Amén. Entonces aquí, hermanos, miramos una vez más el apóstol Pablo que nos da una lista de cosas que la lengua carnal hace cuando es controlada por el maligno. En el mismo texto, Pablo nos manda a dejar este tipo de comportamientos con el fin de guardar la santidad en el hablar. La manera en que podemos lograr hacer esto es despojándonos del viejo hombre. El viejo hombre o mujer es una referencia al tipo de persona carnal que éramos cuando estábamos sin Cristo y sin el conocimiento de Dios. Bajo esta ignorancia, naturalmente usábamos los miembros del cuerpo para el mal, incluyendo la lengua. Según Pablo, la solución para mantener la santidad con la boca es de dejar atrás ese tipo de persona. Esto se logra cuando permitimos que Dios cambie nuestro corazón
para ser transformados en una nueva persona. Solamente con la ayuda de Dios podremos controlar la lengua para hablar cosas buenas y santas. Amén. Así que el hombre, si no tiene la ayuda de Dios, no va a poder controlar la lengua. Y vamos a ir a Colosenses una vez más, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Este es un consejo, tenemos que aprenderlo y aplicarlo. Aquí, una vez Pablo está diciendo que nuestras palabras sean siempre acompañadas con gracia. Porque no dice que de vez en cuando o que a veces, dice Pablo, siempre debe ir acompañada con gracia. Ahora, la palabra gracia viene del griego, vamos a poner aquí gracia, viene del griego charis. ¿Ok? So, gracia es charis. En este contexto, charis significa algo alegre y placentero. ¿Ves? Charis es algo alegre y placentero. De esta palabra griega es que deriva la palabra española carisma. ¿Han escuchado ustedes esa palabra carisma? Ok, carisma viene de charis. Carisma o carisma. ¿Ok? Ahora, una persona con carisma es la que tiene la cualidad que atrae a los demás por su buena presencia, palabra o personalidad. Entonces, una persona que cae bien, que habla bien, dice, oh, miren, esa persona tiene carisma, ¿verdad? Y una persona con carisma es una persona que es agradable para estar. Ahora, esta es una cualidad que todo cristiano debería tener y cuando se usa bien a la lengua, que atraiga a los demás con el fin de enseñarles de Cristo. Entonces el carisma, charis, o hablar con gracia, es una puerta que se nos abre para poder hablar con los demás. Pero ¿qué tal si hay un cristiano que no practica esto? Que anda gruñón, que no habla bien, que cae mal. ¿Cómo va a poder evangelizar si nadie lo quiere escuchar? Por eso dice aquí Pablo que nuestras palabras siempre sean con gracia. Ahora, lamentablemente, aunque esto sería algo que debería ser estándar para todo cristiano, no todo cristiano guarda su lengua en santidad y muchos dan mal testimonio. Vamos a Santiago una vez más para que veamos qué sucede con estas personas que se dicen ser seguidoras de Cristo, que son hijos de Dios, pero que no tienen cuidado con la lengua. Santiago capítulo 1, 26, por favor. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. So, fíjense aquí, si alguien se cree religioso, alguien se cree que es un buen cristiano, que sigue a Dios, que es hijo de Dios, todos los títulos que podamos ponerle. Es decir, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, no tiene cuidado con las palabras que usa, no mantiene la santidad con la lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, de nada sirve. Si no podemos tener santidad con la lengua, si no podemos hablar bien, de nada sirve que seamos cristianos. ¿Por qué? Porque una vez más, nuestras palabras es un termómetro espiritual. Si una persona no habla bien, es porque su corazón no anda bien. Y si su corazón no anda bien, es porque su relación con Dios no está bien.
Entonces todos están conectados. Y es por eso que dice Santiago, la religión de tal persona es vana, de nada sirve. Por eso es que hay que tener cuidado con la lengua. Vamos ahora a Tito. Capítulo 3, versículo 2. Tito 3:2, por favor. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Entonces, en este caso, esta es una carta pastoral. El apóstol Pablo le está escribiendo a Tito, que la historia dice era un pastor, estaba encargado de una congregación, y aquí le está aconsejando que trate de evitar el difamar. Esta palabra viene del griego blasfemo. Blasfemo es alguien que habla blasfemias. ¿Y qué significa esta palabra? Significa hablar con la intención de lastimar o herir. Amén. Eso cuando dice aquí que evitemos el difamar, lo que está diciendo es de que tenemos que evitar de hablar con la intención de lastimar o herir. Aquellos que usan sus palabras para herir es un síntoma de una persona carnal. Y por eso dice evita. Con esto entendemos que parte de practicar la santidad con la lengua incluye el abstenerse de hablar palabras que lastimen a los demás. Adicionalmente, debemos evitar de ser pendencieros, que es la cualidad de hablar con la intención de pelear. No sé si ustedes cuántos, si han conocido personas que hablan como tratar de cucar a la persona, ¿verdad? De tratar de sacar quizás un pleito o mirar a ver cómo reacciona. Esa es una persona pendenciera que habla para tratar de pelear. O le voy a decir esto para ver si se enoja. Le voy a decir esto para ver cómo reacciona. No, dice, tenemos que evitar que nadie difame y que no sean pendencieros. Todo seguidor de Cristo debe ser amable en el hablar y practicar la mansedumbre, que es la cualidad de ser mansos o tranquilos al usar la lengua. O sea, pensar, ser tranquilos antes de declarar una palabra, porque una palabra es como una piedra. Una vez la tiramos, ya no la podemos agarrar. Una palabra, una vez la lanzamos, si es una palabra mala, ya va a ir dirigida y va a causar el daño y va a destruir. Por eso debemos ser mansos, tranquilos y prudentes cuando hablamos. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bueno, están muy calladitos, espero que estemos aprendiendo. El punto número 3, el último punto. Recompensa de hablar en santidad. Vamos a ver cuál es la recompensa de aquellos que se esfuerzan por mantener la santidad con la boca. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 12, versículo 14. El hombre se sacia con el bien del fruto de su boca y recibe el pago que merece la obra de sus manos. Amén. Entonces podemos ver aquí que dice, y cuando la Biblia habla del hombre, generalmente también incluye a la mujer. Entonces, pudiéramos decir, el hombre y la mujer serán saciados del bien fruto de su boca. Entonces, según cómo utilicemos nuestras palabras, va a producir un fruto. Si hablamos bien, vamos a cosechar buen fruto. Si hablamos mal, vamos a cosechar mal fruto. Entonces,
Debemos de tener cuidado porque vamos a comer del fruto de los labios. So, aquel que habla bien va a recibir un buen fruto. Así que esa es una recompensa. Nos va a ir bien en la vida. Vamos ahora a Proverbios 13:3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Man, una vez más, el que guarda su boca guarda su alma. No sé de ustedes cuántos, si es que lo han experimentado en carne propia o han visto a alguien que por andar hablando después le va mal, ¿verdad? O van o le dan una paliza. Muchas personas hasta han muerto porque dijeron algo indebido y pierden la vida. Por eso dice aquí, el que guarda su boca guarda su alma, guarda su vida. Mas el que mucho abre los labios tendrá calamidad. El que mucho habla es mejor quedarse callado, ¿verdad? Mi mamá tiene el dicho que dice calladito más bonito, ¿verdad? Entonces hay veces que tenemos que guardar nuestros labios. Vamos ahora a Proverbios capítulo 22, versículo 11. Proverbios 22:11. Dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Miren, fíjense una vez más cómo conecta el corazón con lo que hablamos. Dice, el que ama la limpieza del corazón, o sea, aquellos que cuidan su corazón para que no sea manchado por las cosas malas de la vida, el pecado, palabras malas, en fin, muchas cosas pueden manchar el corazón. Dice, el que limpia, el que tiene su corazón limpio, dice, y por la gracia de sus labios, una vez más, Haris, aquel que habla bien, que cae bien, aquel que practica un vocabulario de gracia, dice, tendrá amistad con el rey. Ahora, aquí está hablando de que aquella persona que guarda santidad con sus labios va a poder mantener relaciones incluso con personas de posiciones altas, como aquí el rey, o actualmente presidentes o personas en posiciones de autoridad. Aquella persona que habla bien, que tiene gracia con sus labios, que mantiene la santidad en el hablar, va a tener buenas relaciones. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no habla bien? Que es malcriado, mal hablado. ¿Va a tener relaciones con estas personas, ¿no? ¿Personas importantes? No. Estas personas importantes de posiciones altas no se van a quedar asociar con ese tipo de personas. Así que una recompensa es que vamos a tener relaciones o interacciones con buenas personas, personas de influencia. Ahora vamos a Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 22. 4:22. Aquí el contexto es Yeshua. Están hablando sobre el carácter de Yeshua. ¿Quién no va a leer? Es el último. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Amén. So aquí tenemos ahora el relato de Lucas, donde dice que a causa de que Yeshua utilizaba palabras de gracia o haris, o sea, tenía carisma para hablar, dice que tenía buen testimonio ante la gente. Ahora, si Yeshua no hubiera usado palabras de gracia, si hubiera sido un mal hablado, ¿ustedes creen que iba a tener buen testimonio con la gente? No. Cuando damos buen testimonio, estamos representando adecuadamente a Dios. Y esto es lo que Yeshua hacía. Yeshua entendió que él vino como el Hijo de Dios, el representante de Dios para cumplir la misión que el Padre le había dado. Y por eso cuidaba sus palabras, cuidaba su testimonio. Incluso dice aquí que la gente se maravillaba
Y decían, wow, ¿cómo habla este hombre? ¿Que este hombre no es hijo de un carpintero, de José? O sea, no se esperaban que un hombre que se pudiera decir, un hombre del campo, sin educación, que fuera un hombre que tuviera gracia para hablar. Y por eso la gente se maravillaba. Y qué bonito es que encontremos personas así, quizás personas que quizás no somos universitarios o somos personas de gran estudio, pero que tengamos carisma, gracia para hablar. Entonces, cuando la gente miraba a Yeshua, escuchaba sus palabras y miraban el buen testimonio de Yeshua, la gente se maravillaba y esto le daba gloria a Dios, porque Dios era su Padre y Yeshua representaba a Dios. De lo contrario, si usamos la lengua para mal, estaremos deshonrando el nombre de Dios. Y hermanos, a mí me ha tocado conocer personas que son personas, podemos llamar entre comillas, religiosas, personas que sirven en sus iglesias, personas que tienen posiciones en las iglesias, y me ha tocado escucharlos que cuando nadie nos está mirando, hablan peste, salen culebras de sus labios. Y yo cuando veo esto digo, wow, qué tristeza. O sea, si al yo ver esta actitud de una persona que quizás es una persona religiosa y para mí es algo mal y digo, wow, qué feo es esta situación, ¿cómo sería para Dios? ¿Cómo se siente Dios cuando estamos representando su nombre, diciendo que somos seguidores de Cristo, pero con los labios estamos hablando carnalmente? Ahora, para finalizar, unas preguntas de reflexión. ¿Qué palabras uso cuando estoy con la familia? ¿Verdad? Cuando estamos en un convivio, quizás, ¿cómo yo represento a Dios con mis palabras? ¿Hablo con carisma, con gracia, o hablo mal y represento mal a Dios? ¿Cómo hablo con mis amigos? ¿Qué lenguaje uso? ¿Qué palabras estoy utilizando cuando estoy con mis amistades? ¿Estoy representando a Dios bien cuando estoy entre ellos? ¿Qué tal con los vecinos? Los que viven alrededor de nosotros. ¿Cómo estamos representando a Dios? O incluso con los compañeros de trabajo en la escuela. ¿Represento yo una santidad de Dios o me hago común y hablo como el mundo habla? ¿Cómo represento yo a Dios con mi lengua? Entonces, si a través de este estudio nos hemos dado cuenta que quizás no estamos haciendo un buen trabajo con la lengua, el día de hoy es un tiempo de reflexión y cambio. El día de hoy hemos descubierto a través de las escrituras la importancia de mantener la santidad en el hablar. Las personas que no controlan su lengua y la usan para mal, lo que dan a entender es que en su corazón no tienen santidad. ¿Por qué? Porque es un termómetro espiritual. Por lo contrario, aquella persona que permite que Dios obre en su corazón y tiene un deseo de vivir en santidad, controlará su lengua para hablar cosas buenas que edifiquen y que traigan gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, cuidado cómo hablamos. Las palabras que yo digo, porque estamos representando a Dios. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o un comentario ya para concluir. Lo que dijo el texto con el que comenzamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que recordemos ese texto, apréndanselo de memoria si pueden. Amén. ¿Alguien tiene pregunta, comentario? Pues es muy importante aplicarlo para pues más que nada en tu entorno, ¿verdad? Para pues eh,
no hacer mal, ¿verdad? Para que la gente no te odie, para que tú no odies a nadie también, o sea, para llevar una vida sana y tranquila. Amén. Así es. Porque recuerden que del fruto de los labios vamos a comer. Pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? A mí me ha tocado gente que a veces dice, oh, yo no digo malas palabras, es feo, ¿sabe qué? Pero ¿cómo come prójimo? Bien criticona. Ahora sí que a lo que no se come le hace daño. Entonces, al fin y al cabo, pues no podrá decir malas palabras, pero está criticando a una persona y a veces habla más mal de la persona que critica a la persona criticada. Entonces, mejor es, en esos casos siempre yo o me alejo o no le sigo el juego de estar criticando a la gente, porque realmente a veces no sabemos sus razones del por qué son así o viven así o están como están. Así es. Y es lo que estábamos hablando cuando mencionamos la murmuración. Estar hablando, criticando, todo eso. Debemos de, pues, ser prudentes en la manera de hablar, porque una vez más estamos representando a Dios. Entonces, quizás queremos hacer una crítica de alguien, pero al criticar a otra persona, también nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no están bien y que fácilmente alguien pudiera criticar y no nos va a gustar si alguien nos critica. En vez de criticar, mejor ayudar a la persona. Si tiene una área débil, ¿cómo yo puedo ser de edificación para esa persona? No matarla con la crítica, sino darle vida con la edificación. Excelente punto, Luisa. Muy bien. Bueno, hermanos, pues vamos a concluir con el estudio de hoy. Agradezco a mis hermanos que se conectaron, los que vinieron. Espero que salgan edificados de estas palabras, porque las palabras que les di hoy son para bien, no para mal. Amén. Así que Dios me los bendiga, los que están escuchando la grabación, que sean edificados juntamente con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.